Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre el amortiguador pulmonar y renal, continuando con la línea del equilibrio ácido-base. En el último video que hicimos hablamos que el equilibrio ácido-base está regulado por tres mecanismos. El primero es el amortiguador de los líquidos corporales, que tiene una acción inmediata. El segundo de ellos es la regulación respiratoria, que tiene una acción mediata o intermedia. Y el tercer mecanismo es el control renal, que tiene una acción tardía. Dijimos que el buffer de los líquidos corporales tiene como principal al amortiguador del bicarbonato, en donde dijimos también que si se aumentaba la concentración de hidrogeniones, este bicarbonato se iba a unir a esos hidrogeniones para entonces neutralizarlos, formando entonces ácido carbónico. Pero ese ácido carbónico se iba a desdoblar en CO2 y agua a través de la enzima anidrasa carbónica. Y ese CO2 iba a ir a pulmón, donde iba a ser eliminado, y por lo tanto allí entramos a este buffer intermedio o mediato, que es el buffer pulmonar o la regulación respiratoria. Recordemos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que recordemos que dijimos que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, mientras que la PCO2 o el CO2 es inversamente proporcional al pH. Ahora, ¿cómo se transporta el CO2 al pulmón desde los tejidos? Supongamos que este es un tejido y se va a transportar al pulmón. ¿Ok? Si vemos el bicarbonato en su estructura contiene un CO2. Entonces, una de las formas de transportarse el CO2 es a través del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se transporta hacia el pulmón por vía sanguínea y en el pulmón se va a unir a un hidrogenión. ¿Ok? Y la unión entonces del hidrogenión con el bicarbonato produce la formación de ácido carbónico, que ya sabemos que por la enzima anidrasa carbónica, que hay grandes cantidades a nivel de pulmón, se desdobla en CO2 y agua. Entonces el agua puede ser eliminado por humedad, por ejemplo, y el CO2 obviamente por el intercambio gaseoso, donde se elimina CO2 y se inspira O2, oxígeno pues. El oxígeno se une a la hemoglobina, que está reducida y tiene un hidrogenión, y cuando se une a la hemoglobina, ella libera el hidrogenión y va entonces hacia el medio, esperando que llegue otro bicarbonato, se forma ácido carbónico, se forma entonces después CO2 y agua, se elimine CO2, se respire o se inspire oxígeno, se une a la hemoglobina y así hace este ciclo continuamente. Ahora tenemos la hemoglobina oxigenada, tenemos ahora oxihemoglobina. Esa hemoglobina o ese que obviamente se transporta en el eritrocito, este es un eritrocito, llega a los tejidos y en los tejidos hay poca concentración de oxígeno, por tanto por gradiente de concentración ese oxígeno se desplaza hacia los tejidos, ¿ok? Y el CO2 que se está produciendo en los tejidos se puede unir con el agua para formar ácido carbónico, y el ácido carbónico se puede disociar en hidrogenión, porque es un ácido, puede liberar el hidrogenión y ese hidrogenión se puede unir a la hemoglobina y lo que queda restante es el bicarbonato. Entonces el bicarbonato llevará en su estructura CO2 para transportarse hacia el pulmón y la hemoglobina llevará en su estructura entonces el hidrogenión para también transportarse a pulmón. Llega un oxígeno, libera la hemoglobina del bicarbonato, se forma ácido carbónico, se desdobla en CO2 y agua, se elimine por expiración, se inspire oxígeno y así haga este proceso continuamente. ¿Ok? Entonces este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ya vemos que una forma de transportar el CO2 de los tejidos hacia el pulmón es a través del bicarbonato. Otra forma es a lo que la hemoglobina libera el oxígeno, la hemoglobina puede captar CO2. Y ahora tendremos una hemoglobina llamada carboxihemoglobina. Y esa hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos, el eritrocito viaja por sangre y llega al pulmón. Entonces esa es otra forma. Y la otra forma es a través del CO2 libre. ¿Okay? Como es un gas, puede difundir por los tejidos y llegar al pulmón y básicamente difundir a través de la membrana alveolo capilar y ser expirado en la respiración. ¿Okay? Entonces son tres formas en las que se puede transportar el CO2 en sangre. Una a través del bicarbonato, dos a través de la carboxihemoglobina y tres a través del CO2 libre. Pero bueno, ya sabemos que esta es la forma de transportar el CO2. Pero lo que realmente me interesa es que sepan que el CO2 se va a eliminar por pulmón. ¿Ok?
Entonces vamos a practicar acá. Supongamos que se aumentó la concentración de hidrogeniones y ya sabemos que el hidrogenión se une al ácido carbónico, se une al bicarbonato para formar ácido carbónico, y una vez que se forma el ácido carbónico se puede desdoblar en CO2 y agua. Entonces, por el aumento en hidrogeniones, se aumentó el CO2. Ese aumento de CO2, sabemos que como es un componente ácido, si no se elimina y se acumula, ¿ok?, puede unirse al agua, formar ácido carbónico, y el ácido carbónico libera hidrogeniones. Por lo tanto, hemos dicho varias veces que el CO2 es el componente ácido del equilibrio ácido-base. Entonces, si se aumenta el dióxido de carbono, se aumenta la concentración de hidrogeniones. Ahora, ¿qué pasa? A nivel del sistema nervioso central, en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo, hay un núcleo que es el núcleo cardiorrespiratorio. En ese núcleo cardiorrespiratorio está el núcleo de respiración, que es sensible a concentración de hidrogeniones y también de CO2, pero es muy sensible a la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, si se aumenta la concentración de hidrogeniones, esos hidrogeniones pueden activar al núcleo de la respiración. ¿Para qué? Para que aumente la frecuencia respiratoria. También el CO2 puede activarlo, ¿ok? Y también la disminución de oxígeno también puede activar ese núcleo, pero como estamos en equilibrio ácido-base, estamos hablando solamente de hidrogeniones y de CO2. Aún no hemos tocado nada de oxígeno. Supongamos entonces, si se aumenta la concentración de hidrogeniones o el mismo CO2, puede activar ese núcleo y va a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Con qué objetivo? Para que se eliminen las cargas ácidas que van representadas por el CO2, y al eliminar el CO2 se debería entonces también eliminar también la producción de hidrogeniones por parte del CO2, ¿ok? Y es por eso que la frecuencia respiratoria es un método compensatorio en las acidosis metabólicas, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos un grafiquito donde se ve la ventilación alveolar y aquí tenemos el pH arterial. Dijimos que el pH arterial va entre 7.35 a 7.45, pero cuando empieza a bajar mucho el pH, aumenta la frecuencia respiratoria o a la ventilación alveolar. Si lo ven acá, ya cuando está 2 veces la frecuencia respiratoria o 2 veces la ventilación alveolar, ya el pH estaría como en 7.15 más o menos. 3 veces la ventilación alveolar ya estaría como en 7.8, y 4 veces la ventilación alveolar el pH estaría en 7. Es decir, a mayor concentración de hidrogeniones o a menor pH, mayor es la estimulación de la ventilación alveolar para que se eliminen cargas ácidas como lo es el CO2. Entonces vamos a hablar ahora del buffer renal. Ya sabemos que el pulmón elimina CO2, y a través de esa eliminación de CO2 o la disminución de la eliminación de CO2 puede regular el pH. Ahora, el buffer renal es el buffer tardío. Este buffer se trata de lo siguiente. El riñón es capaz de secretar hidrogeniones, es capaz de reabsorber bicarbonato y es capaz de producir nuevos bicarbonatos. ¿Cómo lo hace? Bueno, les presento el riñón. Esa es la estructura anatómica del riñón, pero internamente la unidad funcional es la nefrona. Aquí tenemos la estructura de una nefrona, bastante didáctica. Esta es la arteriola aferente. Aquí se forman los capilares glomerulares, sale la arteriola eferente. Esta es la cápsula de Bowman. Aquí se filtra el plasma y cae acá, para continuarse con el túbulo proximal, después el asa de Henle, después el túbulo distal, después el túbulo colector y después el conducto colector. Pero vamos a quedarnos en el túbulo proximal. Imagínense que hacemos un aumento, ¿ok? Esta es la pared del túbulo proximal, esta es una célula de la pared del túbulo proximal. Aquí se está produciendo la orina, ¿ok? Por aquí va, esta es la luz del túbulo. Y digamos que esto es el intersticio y esto es la luz, ¿ok? Todo el bicarbonato filtrado va a caer acá. Todo lo que se filtre por los capilares glomerulares cae acá. Ahora, ¿qué pasa? El sodio también se puede filtrar, que es un electrolito, pero se puede reabsorber. Y se puede resolver a través de varias formas, pero en este caso que vamos a hablar, se reabsorbe a través de un contratransporte. Un contratransportador de sodio-hidrogenión, donde por cada sodio que reabsorbe elimina o secreta. Por eso se llama acá de secreción de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el hidrogenión está en el medio y lo va a secretar, lo va a eliminar hacia la luz del túbulo proximal.
Ahora, la interacción del hidrogenión con el bicarbonato produce entonces ácido carbónico, y el ácido carbónico se puede desdoblar en CO2 y agua. El agua sigue su curso en la formación de la orina, y el CO2, como es un gas, puede atravesar o difundir a través de la membrana para interactuar con una molécula de agua y formar nuevamente entonces ácido carbónico. Y el ácido carbónico dijimos que se podía disociar, como es un ácido, eliminar o liberar hidrogeniones, ¿ok? Y una vez que liberan los hidrogeniones, esos pueden ser vueltos a secretar hacia la luz del túbulo. ¿Y qué pasa acá? Se reabsorbió un bicarbonato, ¿ok? Entonces ya hablamos de dos procesos que hace el buffer renal, dos procesos muy importantes. Uno, la reabsorción de bicarbonato, lo que se filtró se reabsorbió. Y dos, la secreción de hidrogeniones. Por lo tanto, si hay una concentración aumentada de hidrogeniones en el medio, puede ser por una acidosis, esos hidrogeniones se van a estar eliminando a través de secreción, y todo lo que se secrete va a reabsorber más bicarbonato, ¿okay? Entonces, cuando hay mucha secreción de hidrogeniones, puede ser que también haya mucha reabsorción de bicarbonato. Ahora, si pasa lo contrario, que estamos en un medio alcalótico, ¿okay? Hay pocos hidrogeniones, por lo tanto, si hay pocos hidrogeniones, no hay mucha secreción de hidrogeniones, más bien se trata de guardar la mayor cantidad de hidrogeniones, y por lo tanto, si no se secretan, cualquier bicarbonato que pase por acá se va a eliminar porque no se va a reabsorber, ¿okay? Entonces, el buffer renal es muy importante en esta parte. Y el otro mecanismo es la producción de nuevos bicarbonatos. ¿Cómo lo hace el riñón? Sabemos entonces que el CO2 es un gas que puede difundir a través de la membrana. En este caso es un CO2 que está a nivel del intersticio. Una vez que entre en la célula del túbulo proximal, se puede unir a una molécula de agua, y a través entonces de la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico, que se puede disociar en hidrogenión y bicarbonato. Entonces este bicarbonato se puede reabsorber. Entonces ya aquí este bicarbonato se formó de nuevo, no es que se filtró y se reabsorbió, se formó de nuevo. Entonces estos son los tres procesos que hace el riñón para regular el pH. Entonces vamos a hacer rápidamente una integración. Vamos a colocar un ejemplo 1. Les recuerdo acá entonces la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Este es un tejido cualquiera, pero ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una alteración en el metabolismo. ¿Qué va a pasar en el metabolismo? Se van a comenzar a acumular productos metabólicos, como por ejemplo el lactato, que proviene del ácido láctico, o por ejemplo el beta hidroxibutirato, que también es un ácido, que es el ácido beta hidroxibutírico, que es un cuerpo cetónico. Bueno, si se pone a ver, todo lo que termine, o frecuentemente todo lo que termina en ato, es ácido. ¿Por qué? Porque el ácido láctico, a lo que elimina o libera el hidrogenión, se llama lactato. El ácido beta hidroxibutírico, a lo que elimina o libera el hidrogenión, se llama ahora beta hidroxibutirato. O el ácido málico, a lo que libera el hidrogenión, se llama malato. O el ácido oxálico, a lo que libera el hidrogenión, se llama oxalato. Es decir, todo lo que termine en ato, o lo más frecuente es que todo lo que termine en ato sea un ácido. Y por tanto, si se aumenta un ácido, va a eliminar hidrogeniones y se van a acumular en el medio. ¿Cuándo se acumula el lactato? Cuando hay isquemia tisular. Recordemos que en el video de oxidorreducción de la glucólisis, que se los voy a dejar como sugerencia para que lo vean, recordemos que cuando la célula pasa a un estado anaeróbico, ya sea por mala perfusión tisular de oxígeno, por ejemplo un estado de shock séptico, shock cardiogénico, cualquier shock hace que la perfusión de oxígeno sea pobre y la célula cambia su estado a un estado anaeróbico. Si la célula entra en un estado anaeróbico, la mitocondria se bloquea, pero para que se mantenga activa la producción de energía tiene que producirse mucha más glucólisis, y para eso tiene que haber coenzimas oxidadas de la vía de oxidorreducción. ¿Y cómo se mantienen oxidadas? Reduciendo compuestos. Uno de esos compuestos que reducen es el piruvato, y el piruvato, lo que se reduce, se forma lactato, y por eso es que aumenta en esos procesos de sepsis, de shock séptico, o shock cardiogénico o de mala perfusión. Y en este caso el beta hidroxibutirato se aumentará cuando haya un proceso que se llama cetoacidosis. Pero creo que me estoy desviando mucho del tema. A la final es un ejemplo donde se acumulan productos metabólicos
que son ácidos. Si son ácidos, liberan hidrogeniones. Entonces se comienza a acumular acá los hidrogeniones. Estos hidrogeniones que se empiezan a acumular acá van a reaccionar con el primer buffer, el buffer inmediato, que es el buffer de los líquidos corporales, que es el bicarbonato. Y ese bicarbonato empieza a unirse a esos hidrogeniones para neutralizarlo. Recordemos que cuando se unen se forma ácido carbónico y el ácido carbónico se desdobla en CO2 y agua, entonces el CO2 se comienza a producir. Pero aquí entra entonces el buffer respiratorio, que lo que hace es eliminar entonces el CO2. Y por aquí vamos bien, pero si la causa persiste, si el shock séptico, si la cetoacidosis o si la otra causa cualquiera que produzca aumento de hidrogeniones se persiste, ¿qué va a pasar? Va a seguir aumentándose la producción de hidrogeniones y se va a seguir consumiendo el bicarbonato y puede llegar un momento en donde baje la concentración de bicarbonato. En ese caso entonces el pulmón lo que hará que, recordemos que la concentración de hidrogeniones estimula al bulbo para que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Con qué objetivo? Si se está perdiendo cargas básicas o cargas alcalinas o compuestos alcalinos como lo es el bicarbonato, la idea es que se compense eliminando cargas ácidas o compuestos ácidos como lo es el CO2. Entonces eso se logra al aumentar la frecuencia respiratoria. Todo el CO2 entonces que está en el medio se comienza a eliminar y el CO2 también baja. Esto es en busca de compensar el pH. ¿Por qué? Porque hay aumento de hidrogeniones, se pierden cargas básicas porque se están consumiendo. Ahora la compensación es buscar eliminar cargas ácidas para que se compense el pH. Pero si esto no logra compensarlo, entonces comienza a actuar el riñón. ¿Cómo actúa el riñón? Dijimos a través de tres procesos. Secreción de hidrogeniones, se están acumulando los hidrogeniones, se empiezan a eliminar a través de secreción. Y junto con la secreción hay la reabsorción de bicarbonato. ¿Para qué? Para tratar de mantener todo el bicarbonato en el cuerpo sin que se elimine. Entonces esta acción del riñón, que es muy importante, puede hacer que el bicarbonato junto con la producción de nuevos bicarbonatos se mantenga. ¿Ok? Y así se puede parar o frenar la eliminación por consumo de bicarbonato. Sin embargo, si la causa persiste, esta concentración de hidrogenio seguirá aumentando y a la final seguirán consumiendo el bicarbonato. Y si sigue aumentando, tal como lo hablamos en el video de equilibrio ácido-base, la concentración aumentada de hidrogeniones va a producir un pH disminuido o menor a lo normal. Entonces, estos tres componentes que hemos hablado, 1, pH menor a lo normal, bajo bicarbonato y bajo CO2, se llama entonces, como la causa fue metabólica, se llama acidosis metabólica, caracterizada por un pH bajo porque hay muchos hidrogeniones, bicarbonato bajo porque hay un alto consumo de bicarbonato y disminuye, y CO2 bajo, ¿por qué? Porque el pulmón está intentando compensar esas cargas aumentadas de ácido. Sin embargo, no lo compensa porque obviamente está el pH disminuido. Entonces, ese es un ejemplo de acidosis metabólica. Vamos a otro ejemplo rápidamente, pero ahora la causa que sea pulmonar. Por ejemplo, acá hay una infección, por ejemplo, una neumonía, un bloque neumónico o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una crisis asmática, lo que sea, alguna causa que lesione el pulmón, que haya una alteración pulmonar. Si hay una alteración pulmonar, sabemos entonces que el CO2 no va a eliminarse adecuadamente y se va a comenzar a acumular. Y dijimos que el CO2 es una carga ácida porque se transforma después en ácido carbónico y después el ácido libera hidrogeniones. Por lo tanto, si se aumenta el CO2, va a aumentar también la cantidad de hidrogeniones. Y si aumenta la cantidad de hidrogeniones, se va a activar el bulbo, específicamente el núcleo respiratorio, para que se aumente la frecuencia respiratoria. Pero en este caso, probablemente no haga mucho efecto, porque es que la causa es pulmonar. Si tenemos una neumonía masiva o un EPOC exacerbado, probablemente la perfusión o el intercambio gaseoso va a estar bastante comprometido. Vamos a tener CO2 alto, posiblemente también oxígeno bajo, y tanto el CO2 alto, oxígeno bajo como los hidrogeniones van a estimular ese centro para que aumente la frecuencia respiratoria, aunque no va a ser muy productivo y se va a seguir acumulando el CO2. Entonces aquí, ¿quién tiene un rol protagónico en la compensación? El riñón. A medida que aumente la concentración de hidrogeniones, el riñón va a ir secretando más hidrogeniones y va a ir reabsorbiendo mucho más bicarbonato.
así como también hay mucha mayor producción de bicarbonato de nuevo. Tal como lo vimos anteriormente, el CO2 puede formar nuevos bicarbonatos a nivel renal. Entonces, como no hay consumo de manera masiva, porque no hay un compuesto ácido que esté produciendo mucha cantidad de hidrogeniones y esté consumiendo el bicarbonato, en un ejemplo sencillo, ¿no?, el bicarbonato va a aumentar. Pero si no se compensa la causa respiratoria, si no se administra antibiótico para resolver la neumonía, si no se resuelve el POC exacerbado o si no se resuelve la crisis asmática, es decir, si se perpetúa el proceso pulmonar, esto va a seguir aumentando el CO2 y va a seguir aumentando la concentración de hidrogeniones, lo cual va a producir un aumento mayor de hidrogeniones que se va a traducir en un pH menor a lo normal. Entonces, ¿qué componentes tenemos en este ejemplo? Tenemos un pH menor a lo normal, pero la causa fue pulmonar. Por lo tanto, se va a llamar acidosis pulmonar, que es un pH bajo, por eso se llama acidosis, con un bicarbonato alto, intentando compensar a estas cargas ácidas, y un CO2 alto porque la causa es pulmonar. ¿Ok? Una vez entendido esto, a través de estos dos ejemplos, podemos hablar del desequilibrio o el trastorno ácido-base, que ya dijimos que es acidosis cuando el pH arterial es menos de 7,35, se llamará acidosis metabólica cuando la causa es metabólica y hay un consumo o pérdidas de bicarbonato. Se llama respiratoria cuando la causa es respiratoria y se traducirá como un aumento del CO2 o de la PCO2. Tendremos la alcalosis cuando haya un pH mayor a 7,45, que será metabólico cuando la causa sea como tal un aumento del bicarbonato, y hablaremos de alcalosis respiratoria cuando haya una disminución por causa respiratoria del PCO2. Los valores normales, ¿cuáles son? Ya sabemos que el pH va de 7,35 a 7,45 como lo normal. Menos de eso es acidosis, más de eso es alcalosis. La PCO2 tiene básicamente los mismos valores del pH, pero sin el 7. Es decir, va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato, bueno, es variable en los libros, pero vamos a manejar 22 a 26. ¿Ok? Vamos a manejar ese rango que es el más estándar, aunque pueden ver que puede bajar hasta 18, algunos que consideran hasta 28, algunos 20, puede ser variable, pero este es el más universal, de 22 a 26. Ahora, ¿cómo es el trastorno del equilibrio ácido-base? Tenemos entonces el pH, acidosis metabólica es menor de 7,35, ¿ok? Un pH bajo con un bicarbonato bajo porque es la causa, un bicarbonato menor a 22, una PCO2 menor a 35. Si pueden ver, todo está bajo. ¿Ok? Ahora, en la acidosis respiratoria hay el pH bajo, pero los componentes están elevados. Es decir, el PCO2 está elevado y el bicarbonato está elevado. ¿Para qué? Para intentar compensar las cargas ácidas. En la alcalosis metabólica, entonces el pH estará alto, ¿ok? Y también todo estará alto. ¿Por qué? Porque la causa fue el bicarbonato alto y trata el pulmón de compensar. Y en la alcalosis respiratoria estará también invertido. El pH alto, pero los componentes estarán bajos. ¿Por qué? Porque la causa fue respiratoria, hay poco CO2, probablemente por una hiperventilación, y el bicarbonato está compensando, disminuyendo el bicarbonato. Generalmente lo hace el riñón. Hay mayor eliminación renal de bicarbonato. Entonces eso se traduce en que en la acidosis metabólica todo está igual, ya sea todo está disminuido, mientras que en la acidosis respiratoria está invertido, ¿ok? Está bajo el pH, pero están elevados los componentes de PCO2 y bicarbonato. Y en la alcalosis metabólica también está todo igual, pero todo elevado, ¿ok? pH alto y los componentes elevados. Mientras que en la alcalosis respiratoria está también invertido. La alcalosis respiratoria entonces está alto, pero los componentes están disminuidos. Como pueden ver, en todas las metabólicas están iguales. Si está bajo el pH, están bajo los componentes. Y en las respiratorias están invertidos. Si está bajo el pH, están altos los componentes. Y si está alto el pH, están bajos los componentes. Pero no quiero que se lo aprendan así. No quiero que se lo aprendan de memoria. Quiero que se lo aprendan interpretado. Y para ello entonces después, en un siguiente video, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ok? Básicamente esto es la parte fisiopatológica del pH. Si tienen alguna duda, por favor me la dejan en los comentarios. Por último, les dejo este mensaje
que fue casualmente el mismo mensaje, la misma diapositiva, no está nada cambiado, de el primer curso que di sobre agua y pH en segundo año de medicina. Creo que fue noviembre del 2008. ¿Y qué decía ese mensaje? Bueno, fue algo que siempre nos comentaba, una frase que siempre nos comentaba mi profesor de anatomía, al cual tengo mucho aprecio y admiro mucho, que es el doctor Josué Reyes Polanco. Siempre nos decía: los ojos no ven lo que la mente no conoce. Probablemente lo haya dicho otra persona, pero como me lo dijo mi profesor, les coloco mi profesor. Pero siempre me marcó esa frase porque tenía mucha razón. Los ojos no ven lo que la mente no conoce. Jamás vamos a diagnosticar algo que no conocemos. Por tanto, así el paciente tenga los criterios del librito, si no leemos el librito, no vamos a ver el diagnóstico en el paciente. Por tanto, no se conformen con ver videos, siempre vayan también a los libros, a los artículos publicados en revistas indexadas, en lo que sea, pero no se queden siempre con una información precisa. Siempre vean de diferentes autores, comparen y vayan siempre a la profundidad, ¿ok? Es mi recomendación. De verdad les agradezco mucho por haber visto este video. Si sienten que hay un aporte significativo, regálenme un like. No se queden con el conocimiento, compártanlo con sus amigos y colegas. Y si quieren ver más videos como estos, suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Les envío un abrazo muy fuerte. Hasta luego.